A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Víctor Gómez Rodríguez. Él es el vicerrector del Instituto Tecnológico Bolivariano. Queremos hablar sobre el significado de los institutos tecnológicos, porque vemos que el gobierno y diferentes sectores están poniendo énfasis en ampliarlos, en garantizar su calidad educativa, y el Instituto Tecnológico Bolivariano es el más grande del país. ¿Cómo entender, doctor Gómez, las dimensiones, qué carreras ofrece el Instituto Tecnológico y qué significa estudiar una carrera en un instituto tecnológico? Bien, Claudia, te agradezco mucho por haberme llamado para la entrevista y tener la posibilidad de conversar sobre algo que nos apasiona mucho a todos los que hacemos el Instituto Bolivariano. Efectivamente, el Instituto Bolivariano tiene aproximadamente 18.000 estudiantes y es, si no el más grande, uno de los más grandes del país. Es un instituto que está acreditado y que tiene la condición además de instituto universitario. Nosotros en el instituto... Perdón que interrumpa, ¿hay institutos universitarios y otros que no lo son? Así es. ¿Y en qué se diferencia? ¿Qué es el plus de ser universitario? En el país, en la última modificación a la LOE se estableció una especie de condición para los institutos que cumplían con un grupo de requisitos. El primero de ellos es que tenía que estar acreditado. Esta condición de instituto universitario le permite a los que la tienen que puedan ofertar programas de posgrado técnico-tecnológico. El resto de los institutos superiores o de los tecnológicos superiores o de los institutos técnicos superiores no pueden ofertar, si no tienen la condición de tecnológico universitario, programas de posgrado, ya sea maestrías tecnológicas o especialidades tecnológicas. Esa es la diferencia que existe entre tener o no la condición de instituto universitario. Es decir, la posibilidad de dar maestrías y más allá de que uno estudie la carrera, puede tener un posgrado después. Ahora, ¿cuáles son? Al hablar de 18.000 estudiantes, hablamos de un universo de estudiantes muy importante. Ustedes tienen su sede en Guayaquil. ¿En qué otras ciudades trabajan? ¿Qué porcentaje de estos 18.000 son presenciales? ¿Qué otros son online? ¿En qué consiste el tener una carrera en el instituto? El instituto tiene la matriz, como bien dice, en la ciudad de Guayaquil y 5 campos distribuidos en toda la ciudad. Nosotros no tenemos presencia física en el resto del país, aunque ya existe la posibilidad para tener sedes y extensiones en el resto del país a partir de la última modificación del reglamento de régimen académico y de la normativa para la creación y extensión de universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos. Sin embargo, nosotros hemos ganado en presencia en el país, pero ha estado más bien a partir de las modificaciones que se han hecho desde el punto de vista académico para llevar la formación a una modalidad híbrida o una modalidad online. En este momento, el instituto tiene aproximadamente la mitad de sus estudiantes que estudian en la modalidad online y el resto, en la otra mitad, estudia en carreras presenciales porque hay que tener en cuenta que el instituto, su fortaleza principal está en las carreras del área de la salud, que como son carreras de bien público que están dirigidas básicamente al ser humano y a el tema de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad y la prevención de las enfermedades en el ser humano, estas carreras por ley no se pueden dar de manera híbrida ni de manera online y solamente se pueden ofertar de manera presencial.
y al ser la fortaleza mayor del instituto, más del 60% de las carreras que tiene el instituto son del área de la salud y tienen que ver con el bienestar o con la salud directamente de las personas. Entonces, esa es la explicación por la que nosotros no tenemos más estudiantes en la modalidad online, aunque hemos crecido significativamente y, como les decía, hay un porcentaje importante de nuestros estudiantes que están en las otras carreras de corte un poco más administrativo, más empresarial, en el área de sistemas, etcétera, que sí se ofertan de manera online, y eso nos ha permitido llegar mucho más a cada uno de los rincones del país. En esto que tú hablas de carreras, sobre todo en el de ámbito de la salud, que tiene que ver con cuidados a adultos mayores, cuidados paliativos y una serie de elementos, ¿cuánto tiempo dura una carrera en el Instituto Técnico? La mayor parte de las carreras técnicas y tecnológicas en el país, independientemente de digamos que sean o no sean de salud, duran aproximadamente, para el caso de las carreras técnicas, 3 semestres, y para el caso de las carreras tecnológicas, 4 o 5 semestres. Estoy hablando exclusivamente de las carreras que son... O sea, 3 semestres, año y medio, o 4, 5, 2 años a 2 años y medio. Así es. La primera es las carreras que titulan con un título de técnico superior. La segunda son carreras que titulan con título de tecnólogo superior. Y cuando hablabas de tecnológicos, ¿cuáles son las más cortas, las de técnico superior? Las de técnico superior son las más cortas. Pero en el caso de enfermería, que es una de las carreras insignes que tiene el Instituto Bolivariano, esa carrera, según el régimen académico, dura 4 semestres. Es el único técnico superior que dura 4 semestres, no se puede dar en menor tiempo. El resto de los técnicos se han rediseñado poco a poco en el país y se dan en año y medio solamente. En el caso de las carreras tecnológicas, algunas duran 4 semestres, 2 años, otras duran 5 semestres, 2 años y medio. Y de los porcentajes de estudiantes, ¿son más mujeres, más varones? ¿De qué edades ingresan al instituto? ¿Y qué proceso? ¿Hay que dar examen de ingreso? ¿Cómo uno puede ingresar a estudiar, por ejemplo, enfermería? Ya, en el caso de las carreras de salud, mayoritariamente los estudiantes, en un 70-75%, son de sexo femenino. Hay un tema que es, digamos que es un tema que se estudia en los sistemas educativos de muchos países. Hay una preferencia de las mujeres por las carreras en el área de salud, sobre todo en el caso de enfermería. Sin embargo, nosotros hemos crecido en otras carreras del área de salud de nivel tecnológico, como por ejemplo rehabilitación física, como por ejemplo imagenología, donde cada vez hay más estudiantes de sexo masculino que optan por ellas, y esto ha de alguna manera bajado un poco la balanza, aunque se mantiene todavía con que más del 60% de los estudiantes del área de salud del instituto son estudiantes de sexo femenino. Para poder ingresar a cualquiera de nuestras carreras hay un sistema de admisiones que tiene el instituto. De hecho, sería bueno comentar que hay un sistema de admisiones normal, como lo tienen las instituciones del país según lo que está normado, pero adicionalmente tenemos un sistema de admisiones paralelo para aquellas personas con discapacidad que ingresan a estudiar con nosotros. Este proceso lo hacen de manera consciente, de manera asesorada directamente por el Departamento de Bienestar Estudiantil, y a partir de ahí se determinan cuáles son las modificaciones y cuáles son las exigencias con que se debe atender las diferencias que existen en relación a las personas con discapacidad para que puedan ser estudiantes también de nuestro instituto. De manera general, sí hay un proceso de admisiones, como le explicaba, y adicionalmente hay una especie de nivelación, de proceso de nivelación, en el cual ingresan los estudiantes, y es con lo que primero se tropiezan al llegar al instituto, que debe ser aprobado para poder ingresar a estudiar en las carreras que cada uno selecciona a libre voluntad. Es decir, hay un filtro y hay una guía. De los estudiantes que postulan, en este momento nos decías que tienen 18.000 estudiantes, ¿cuántos redireccionan sus intereses? Es decir, yo quiero estudiar enfermería, pero de pronto ven que mis aptitudes son hacia otra área. ¿Ustedes ayudan también a entender esto y saber cuáles son las carreras más acordes
a su formación, a su vocación? Así es. Nosotros tenemos en el Departamento de Bienestar Estudiantil, tenemos articulado un grupo de asesorías para poder determinar esto, y no solo lo trabajamos con los mismos estudiantes, también lo trabajamos con el representante o con la familia del estudiante, porque muchos de los estudiantes llegan al instituto a partir de la vocación, de la tradición familiar, en estudios diversos, y realmente no es lo que el estudiante quiere. Hay una orientación vocacional al ingreso que el estudiante tiene toda la posibilidad para, a través de ella, pues hacer un proceso de renegociación de cuál sería realmente su vocación, y poder entonces encaminarla. Tenemos muchos estudiantes, por ejemplo, que ingresan a estudiar enfermería porque es una carrera de alta demanda, de alta empleabilidad, etcétera. Sin embargo, los estudiantes lo hacen motivados por estos elementos que acabo de dar, pero también porque o mamá o papá siempre soñaron con tener a un enfermero o un médico en la familia, y realmente ellos no están muy motivados por esto. Te puedo contar el caso: hace aproximadamente unos 3, 4 días, una estudiante con su papá vinieron. La estudiante había seleccionado la carrera de equipos biomédicos, pero en esa carrera el cupo ya estaba cubierto, y el papá quería de todas formas que la estudiante cambiara a otra carrera y no se quedara sin cupo, pero la estudiante dijo delante del papá en el proceso de orientación vocacional que no le interesaba la carrera de enfermería, que a ella le interesa una carrera de un corte más técnico y más pragmático, y la carrera de enfermería es una carrera del área de la salud que lo que va a la atención de la persona enferma o a la prevención de la enfermedad, y ella no se reconocía en esa profesión. Y ahí se comenzó una serie de acciones para poder consensuar, y finalmente la estudiante se le encontró una solución en relación a su vocación. Es decir, ustedes van buscando diferentes alternativas. Ahora, hablas que la mayoría de los estudiantes son mujeres. ¿Cuál es el promedio de edad? ¿Entran cuando se gradúan del colegio? ¿De qué sectores van al Instituto Bolivariano? Es interesante conocer también. Realmente hace unos años atrás, aproximadamente unos 7, 8 años atrás, nuestros estudiantes mayoritariamente eran trabajadores, sobre todo de la zona de acá, de la zona bancaria, de la ciudad de Guayaquil, de la parte hospitalaria de la ciudad de Guayaquil, y al ser trabajadores ya la edad sobrepasaba los 30 años. Ya desde hace aproximadamente unos 5 años, cada vez nosotros tenemos promedios de edad inferiores. En este momento el promedio de edad no supera los 24 años, porque nos ingresan directamente de bachillerato estudiantes a nuestra carrera. También ha influido mucho en esto el tema de los convenios que tenemos con muchas de las municipalidades, y los convenios que tenemos sobre todo con la Municipalidad de Guayaquil en relación a las becas que se ofertan para estudiantes que salen directamente del bachillerato. Ahora, también Víctor mencionaba el grado de empleabilidad de los estudiantes que egresan, se gradúan donde ustedes, cuántos o qué porcentaje consigue empleo, pero también hablar de qué porcentaje de deserción tienen, que son los dos parámetros con que muchas veces estamos midiendo. En el instituto, el tema de la deserción se maneja a diario. Nosotros hemos creado una estructura que no la tiene ninguna otra institución en el país, que es el Departamento de Asuntos Estudiantiles, que lo que hace es buscarles alternativas a los estudiantes para que los estudiantes no deserten, o sea, no abandonen sus estudios y se mantengan de alguna manera dentro del sistema y puedan lograr graduarse. Por lo tanto, en el instituto la media de la deserción está alrededor de un 15%, cuando en el país la deserción supera el 30%. Realmente es un trabajo de día a día, es un trabajo, nosotros incluso hasta en el sistema académico tenemos la posibilidad de que este departamento reciba los informes de cuando un estudiante tiene más de 3 días con ausencia a clases, para que se comuniquen directamente con el estudiante. Ausencia sin justificación, es verdad, o sea, que un chico desaparece 3 días. Así, el chico desaparece 3 días, no sabemos por qué, justificado o injustificado. Inmediatamente se activa el sistema para que el Departamento de Asuntos Estudiantiles pueda contactarlo a él o a un familiar y saber cuál es la situación que tiene. La mayor parte de los abandonos que hay están relacionados con el tema económico, que nos ha afectado a todos, sobre todo después de la pandemia,
Sin embargo, nosotros en el año 2020 se redujo, el ingreso se redujo aproximadamente en un 20%, pero a partir del año 2021 comenzamos a tener un ingreso sostenido significativamente, digamos que en aumento, y así es que en el año 2020, antes de la pandemia, teníamos aproximadamente unos 9.000 estudiantes y ya a la fecha tenemos 18.000 estudiantes. O sea, se ha duplicado la cantidad de estudiantes que teníamos antes de pandemia. Y el grado de empleabilidad que mencionábamos, La cómo ustedes empleabilidad, además dan seguimiento a sus alumnos, a quienes fueron parte del instituto y van mirando dónde están trabajando, cómo ha sido sus así es. opciones luego de estudiar, ¿no? El área de extensión del instituto maneja un seguimiento a graduados que permite conocer de cada uno de ellos qué pasa. Hay que reconocer que el tema de la empleabilidad para el técnico o el tecnólogo todavía está por solucionar en el país. Existen barreras y dificultades para el desarrollo de lazos formales entre las instituciones de educación superior y las empresas para poder trabajar en procesos de formación conjunta o para poder trabajar en temas de empleabilidad. Todavía en el país no se, digamos que no se ha logrado, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en los diferentes gobiernos, para renovar la imagen de la formación técnica y tecnológica que en otros países, en Europa, por ejemplo, en España, en Alemania, es una formación que tiene un alto reconocimiento desde el punto de vista profesional y son los encargados de generar la riqueza y producir los bienes que se necesitan en la sociedad. En Ecuador todavía este tema está por solucionar y creo que fundamentalmente está de alguna manera influenciado en el hecho de que las empresas no tienen un incentivo para la contratación de jóvenes recién graduados, profesionales recién salidos de las aulas, y tampoco tienen ningún tipo de incentivo para, digamos que contratar en puestos que son más operativos, que son puestos donde se puede desempeñar sin ningún tipo de problema a un técnico o un tecnólogo. Hay necesidad de que las empresas tengan, como política pública, se mantengan un grupo de ventajas, un grupo de regulaciones que favorezcan a estas empresas, como existen, por ejemplo, en Colombia, donde existen incentivos fiscales incluso para que las empresas hagan contrataciones. En España también que existe este tipo de incentivos. En Chile también hay ejemplos de este tipo de incentivos, y en Alemania por excelencia, donde surge este tipo de formación y tuvo un auge muy importante desde la mitad de la década del siglo pasado, pues estos incentivos dirigidos a estimular el ingreso no se dan porque hay ausencia de una política pública en relación a ello. Pero, y posibles acuerdos. Víctor hablaba de una serie de acuerdos que tienen ustedes con municipios, pero también puede haber acuerdos con cámaras de la producción, con instituciones que demandan de este tipo de mano de obra calificada en las diferentes áreas que ustedes tienen. Así es. Nosotros, lo que logramos hacer nosotros es, a través de estos acuerdos, aumentar la empleabilidad de los jóvenes que salen graduados de nuestras aulas. Ha habido que incentivar en la formación, en el proceso formativo, y los rediseños de las carreras han ido hacia allí, de manera tal que se logre que los estudiantes puedan autogenerarse empleo y generar empleo para otros a través de emprendimiento, el desarrollo de emprendimientos, etcétera. Tenemos un programa de desarrollo y de incubación de pequeñas empresas y de empresas familiares, pero hay algunas alternativas que hemos ido nosotros buscando como institución, y los convenios que mencionabas también, que nos permiten ubicar a muchos de nuestros estudiantes a través de la bolsa de empleo institucional. Sin embargo, esto debería ser, insisto, una política pública donde se incentive a las empresas a tener estudiantes recién graduados, o sea, profesionales recién graduados, que ya no son estudiantes, y que la empresa tenga también beneficios de este tema.
Las empresas generalmente muchas empresas tienen trabajando en puestos que son propiamente diseñados para técnicos o tecnólogos, son puestos operativos, son puestos de producción directa, tienen a personal con títulos universitarios de ingeniero que a mi criterio y de muchos conocedores del tema están siendo subutilizados en esos lugares, y creo que esto, una política en relación a esto, sería lo que podría cerrar de manera exitosa todo lo que han venido haciendo los gobiernos anteriores y lo que está haciendo el gobierno actual en relación al reconocimiento y revalorización social de la educación superior de nivel técnico-tecnológico. Sí, hay una serie de parámetros. Además, también premiar a quienes ya son parte de su equipo y también empiezan a capacitarse. O sea, incentivar a que todos tengamos capacitación permanente, que es lo que se necesita en el siglo actual. Ahora, para terminar, Víctor, ¿hacia dónde van? También hablaba de posgrados, de posibilidades de posgrados que está dando el ITB. ¿Cuáles son y hacia dónde se inclina? ¿Y cómo ustedes analizan el abrir un nuevo espacio, una nueva carrera, un nuevo servicio en base a la demanda de la sociedad? ¿Cómo ustedes van abriendo los pensums, extendiendo sus programas, analizando qué está pasando con las necesidades de una ciudad o de un país? Para poder nosotros diseñar una nueva carrera, nosotros partimos de el análisis con los empleadores. Estudiamos atentamente los planes de desarrollo que tiene aprobado a nivel nacional o regional, que tiene aprobado el gobierno, pero también trabajamos directamente con los empleadores y cuáles son las necesidades que ellos están teniendo. Por ejemplo, en el área de salud puedo directamente comentarte que las carreras que nosotros tenemos, muchos de ellas que no las tienen otros institutos del país o la tienen pocos institutos del país, algunas las tenemos solamente nosotros, como por ejemplo la carrera de Tecnología Superior en Explotación y Mantenimiento de Equipos Biomédicos. Es una carrera para referirme a una en particular, que sale de la necesidad que tiene el sistema de salud pública y el sistema de salud privado del país en relación al equipamiento biomédico, que es todo ese equipamiento que necesita el personal médico para ayudarse en el diagnóstico de las diferentes enfermedades. Resulta que en algún momento, y de ahí sale la idea de la carrera, en algún momento las inversiones que se habían hecho para los hospitales públicos eran significativamente considerables. Sin embargo, había un gran cementerio, por llamarlo de alguna manera, de equipos en los hospitales porque no había quien le diera mantenimiento a estos equipos. Nosotros pensamos inmediatamente en desarrollar una carrera que permitiera formar al profesional de nivel tecnológico que le pudiera dar mantenimiento y mantener la vitalidad de este equipamiento durante su vida útil. Sin embargo, esta carrera no es de las carreras que mayor demanda tiene en el instituto, y esto está dado porque es una carrera nueva, es una carrera que rompe con determinados paradigmas que están preestablecidos socialmente, donde es bueno estudiar contabilidad, administración y otras, o enfermería y otras carreras más conocidas. Estas carreras, al ser menos conocidas, a pesar de que es una carrera de futuro, porque es una carrera que va a permitir también desarrollar nuevo equipamiento biomédico o completar la formación para el desarrollo de nuevo equipamiento biomédico, como otras de las carreras que tenemos, por ejemplo, la carrera universitaria en gerontología, la carrera universitaria en podología, sabiendo que una de las principales causas de muerte o de morbilidad y mortalidad en el país está en los adultos mayores y en los diabéticos, pues entonces estas carreras tampoco tienen una gran demanda, porque todavía socialmente se reconocen las carreras tradicionales como las que debían ser, y creo que hay que empezar a dirigir el discurso hacia el futuro de las profesiones, porque Ecuador no puede estar aislada del mundo. El mundo está, en este sentido, está evolucionando a pasos agigantados, y hay un grupo de profesiones que es el momento ahorita de... Sí, carreras intermedias, menos largas, pero que en cambio brindan una gran cantidad de oportunidades y servicios que necesita la sociedad. Así es, y que irán creciendo a medida que avancemos, relacionadas con, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con la domótica, la robótica médica, etcétera, que de alguna manera todavía no son carreras muy atractivas, desarrollo de software, para los jóvenes, cuando en otros países sí han despuntado este tipo de
profesiones. Queremos agradecer al doctor Víctor Gómez su presencia aquí en Verde 2.0. Es muy interesante escuchar a él carreras intermedias importantísimas. Siempre vemos que, por ejemplo, área de enfermería son requeridos no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino en todo el país. Así es que vamos a prestar atención el trabajo de los institutos, estos espacios de educación superior con carreras cortas que facilitan tanto a los estudiantes como a los padres de familia y a la sociedad el tener nuevas posibilidades y espacios de desarrollo positivos para todos. Así que nuevamente gracias al doctor Víctor Gómez, vicerrector del Instituto Tecnológico Bolivariano. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.